Buenas noches. En esta tercera y última parte sobre la etapa de organización, vamos a abordar los temas tipos de organización y organigramas. Con los tipos de organización, antes de iniciar analizándolos, recordemos a qué se refiere organización. Recordemos que es el establecimiento y agrupación de actividades y recursos necesarios para que interactúen entre sí a través de una coordinación horizontal y vertical para el cumplimiento de objetivos contemplados en una estructura de la empresa. Cuando hemos estado escuchando constantemente el tema de o la palabra estructura organizacional, ¿a qué se refiere esta palabra? Se refiere a el diseño que hacemos dentro de nuestra empresa para determinar cuáles son las tareas que se van a realizar, quiénes son los responsables de realizarlas y qué resultados esperamos obtener, cuáles son los tiempos de cumplimiento, con quién deben de comunicarse, cómo toma sus decisiones, a quién le debe reportar los resultados. Y toda esta estructura que vamos a integrar va a permitirnos a nosotros ordenar el trabajo de cada uno de esos recursos humanos que integran nuestra empresa. Debemos también conocer dentro de las estructuras que existe una estructura o una organización formal y una organización informal. La diferencia entre estas dos formas de organización es que la estructura formal o la organización formal es una estructura intencional, es decir, al momento en el que se crea una empresa y se van estableciendo cuáles son los puestos y cuáles son los departamentos que la van a integrar, le estamos dando ya un orden a la forma en la que van a trabajar y nosotros estamos estableciendo cómo se van a relacionar cada una de las personas que ocupan esos puestos de los departamentos. La estructura informal es una estructura no establecida y surge de manera espontánea por la interacción de las personas entre sí. Entonces, la estructura informal no obedece a ningún diseño que haya realizado previamente en la empresa. Pues bien, dentro de la etapa de organización vamos nosotros a trabajar sobre la estructura organizacional formal. Esa estructura organizacional formal se ve reflejada en un instrumento llamado organigrama. El organigrama es como el esqueleto de la organización, es la representación gráfica en donde se expone esas relaciones que yo quiero se lleven a cabo dentro de la empresa entre los puestos y departamentos que la integran. Este organigrama me permite visualizar cuáles son las divisiones departamentales, cuáles son los elementos de autoridad, cuáles son los niveles de jerarquía y qué relación hay entre estos. Dentro de ese organigrama yo puedo observar a simple vista diferentes elementos. Sé cuáles son los departamentos que integran la empresa, cuáles son los puestos que integran cada uno de esos departamentos, cuáles son los niveles jerárquicos que le integran, quién es el que tiene un mayor nivel jerárquico, quién tiene un menor nivel jerárquico, cómo fluye la comunicación que se observa a través de las líneas grises, cómo fluye la comunicación, cómo se establecen las líneas de autoridad y responsabilidad. Este organigrama me permite visualizar finalmente esa estructura formal de la organización. Ahora, estos tipos de organigrama pueden clasificarse de diferentes formas. Vamos a hacer el análisis del tipo de organigrama por su presentación. Pueden ser verticales. Los organigramas verticales son aquellos en donde el nivel jerárquico más alto de la empresa se coloca en la parte superior de la estructura y va bajando los niveles jerárquicos de arriba hacia abajo, de tal manera que se concluyan con los niveles jerárquicos más bajos en la parte inferior de ese esquema. El organigrama horizontal tenemos que fluye de izquierda a derecha, posicionando el nivel jerárquico más alto dentro de la organización a la izquierda
del formato o del documento en donde estemos trabajando y va a irse desglosando los niveles jerárquicos hacia la derecha. De modo que mientras más cargado esté un puesto hacia la derecha, menor nivel jerárquico ocupa dentro de la organización. Tenemos una situación tanto con los organigramas verticales como con los horizontales, y es que visualmente llega a saturarse. Es decir, llega un momento en el que en un documento, a medida que la empresa va creciendo, los departamentos nos caben en un solo documento. Uno, se pueden apoyar en diferentes cartas, es decir, podemos hacer un organigrama que ocupe los departamentos solamente y utilizar otros organigramas en donde se distribuya cada uno de los departamentos. Pero en ocasiones los departamentos también pueden tener muchos puestos. Entonces, se pueden ocupar organigramas mixtos como el que observamos, que en la parte superior, en los cuadros verde y azul, están en una posición vertical. Sin embargo, ya empiezan a desglosarse los puestos que están subordinados a los puestos que están en color azul en una disposición horizontal. Entonces, esto nos permite a nosotros eliminar ese efecto de triangulación que puede presentarse en algunos organigramas. Puede utilizarse también un organigrama escalar. Este organigrama escalar se caracteriza porque cada nivel jerárquico va diferenciando por una sangría. Si observamos, por ejemplo, la asamblea de accionistas es el que tiene un mayor nivel jerárquico, pero, por ejemplo, el gerente de personal, el gerente de organización y el contralor están dentro de un mismo nivel jerárquico, por lo tanto, se encuentran dentro de la misma sangría que estamos nosotros utilizando para los puestos gerenciales. Y bueno, un organigrama que no es muy común utilizarlo es un organigrama circular, en donde la autoridad máxima se sitúa al centro de una serie de círculos concéntricos y en las periferias se van desarrollando, se van desglosando los diferentes departamentos con sus puestos. Y bien, con esto finalizamos la parte de organización.